Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de seminarios que organiza el Colegio de Administradoras y Administradores Públicos de Chile en conjunto con la carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y el Observatorio para la Gestión y Análisis Político de la misma escuela. Mi nombre es Andrés Serpa, presidente del Colegio Profesional, y les envío un fraternal saludo a nombre del Consejo Nacional de la Orden y a quienes desde todo Chile se han inscrito para acompañarnos en esta serie de seminarios que realizaremos durante este y principios del próximo año. Damos también la bienvenida a nuestros expositores, a la profesora Bernardita Escobar. Muy buenas tardes, profesora. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Al profesor Francisco Castañeda, quien también se ha hecho un tiempo para poder estar con nosotros, y al profesor de la Universidad del Paraíso, Diego Barría Traverso. Muchísimas gracias a nuestros expositores por acompañarnos y por darse el tiempo para poder compartir respecto de lo que es el tema del cual vamos a hablar hoy con foco en las empresas públicas. También vamos a dar un agradecimiento especial al director de la carrera de Administración Pública de la Universidad del Paraíso, profesor Diego del Barrio Vázquez, con quien hemos forjado esta alianza para la realización de los seminarios. Bien, hemos querido, estimadas y estimados asistentes, denominar este ciclo de seminarios la Administración Pública ante una nueva Constitución, puesto que como agentes públicos debemos tener una posición al respecto sobre un hecho histórico que acontecerá en nuestro país y que versa sobre la construcción de una nueva Carta Fundamental. Nuestra historia como colegio profesional y nuestros estatutos nos combinan a tener una actitud republicana frente a los grandes temas que afectan al Estado y a la sociedad. Por cierto, en este sentido, nuestro colegio profesional, tras estos ciclos, confeccionará en conjunto con la Universidad de Valparaíso un programa de apoyo a la Convención Constitucional, que sirva de base para un debate y un sano diálogo sobre el cambio constitucional y sus principios. Este capítulo, como les comentaba precedentemente, está dedicado a las empresas públicas. Y es por ello que hemos querido invitar a quienes conocen de esta materia. Vamos a hacer una breve presentación de quienes hoy nos acompañan como panelistas. Vamos a darle la bienvenida a la profesora Bernardita Escobar. Ella es doctora y máster en economía del King's College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Además es ingeniera comercial y licenciada en economía de la Universidad de Chile. Durante su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito docente de las universidades de Chile, Alberto Hurtado, Finisterre y la Universidad de Talca, como también en la Academia Diplomática. En la investigación se ha desempeñado como investigadora senior en CIEPLAN y en la Universidad Diego Portales. Ha desarrollado una fructífera carrera directiva en cargos de responsabilidad en el mundo público y privado. Fue jefa del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y durante los años 2016 y 2018 fue presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas. La profesora Bernardita Escobar posee estudios científicos publicados en revistas nacionales e internacionales en temas de su especialidad y ha participado en el diseño e implementación de diversos cuerpos legales relacionados a la propiedad intelectual, el desarrollo económico y otros. Muchas gracias, profesora, por estar en nuestro colegio profesional en esta charla sobre empresas públicas. El profesor Francisco Castañeda es ingeniero comercial y MBA de la Universidad de Chile. Posee una maestría en finanzas en la Universidad de Birmingham y un doctorado en geografía en la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Durante su carrera profesional ha sido asesor del Ministerio de Hacienda en la Unidad de Finanzas Internacionales y analista económico del Banco Central. En su carrera académica ha sido profesor visitante de las universidades de Varsovia en Polonia, Joennum de Austria, Erlangen de Alemania y Birmingham
del Reino Unido. En las universidades nacionales, el profesor Francisco Castañeda ha sido docente de las universidades Andrés Bello, Universidad de Santiago, y actualmente ocupa el cargo de director de Escuela de Negocios en la Universidad Mayor. Bienvenido, profesor Francisco Castañeda. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Finalmente, el colega y doctor Diego Barría Traverso, él es administrador público de la Universidad de Chile y magíster en Historia de la Universidad Católica de Chile. Es doctor en Historia por la Universidad de Leiden y ha sido investigador en numerosos proyectos nacionales e internacionales, siendo gestor además de varios acuerdos relacionados con la promoción y difusión de la disciplina. En su carrera profesional, el profesor Barría se ha desempeñado como profesor en varias universidades del país, siendo algunas la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y actualmente la Universidad de Valparaíso. El profesor Barría es un reconocido y prolífico investigador y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales sobre historia, economía y administración pública. Le damos también la bienvenida al profesor Diego Barría Traverso. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, en torno a este tema de las empresas públicas, la administración pública hacia una nueva constitución, el orden de las ponencias de este ciclo dedicado a las empresas públicas será el siguiente. Comenzará el profesor Diego Barría. Luego le seguirá el profesor Francisco Castañeda y finalmente va a rematar la profesora Bernardita Escobar. Tras cada una de las exposiciones de 10 a 15 minutos que tendrá cada uno, se realizará la ronda de preguntas en torno a este mismo orden. Profesor Diego Barría, por favor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto poder participar en esta actividad y felicitaciones al colegio y también a Gonzalo y la Escuela de Administración Pública en la Universidad del Paraíso por comenzar a hacer este debate que es bastante importante de cara al futuro del país. Yo lo que quiero hacer en la presentación es, considerando que yo he estudiado esto más, o sea, lo he estudiado en una perspectiva histórica, pero no tengo experiencia en el campo que es práctico como sí lo tienen Francisco y Bernardita, que lideró el sistema de empresas públicas. Lo que he querido hacer es principalmente plantear algunos debates que se encuentran en la literatura y que podrían ayudar a enmarcar la discusión respecto a las empresas públicas. Lo primero que habría que decir es que aunque en Chile parezca un debate un tanto extraño hablar de empresas públicas, en realidad hay un renacimiento de la empresa pública a nivel internacional en las últimas décadas. Solamente basta tener en cuenta que con datos de años recientes, 15 de las principales, o sea, 15 empresas tienen propiedad sobre el 75% de las 15 empresas estatales tienen propiedad sobre el 75% de las reservas de petróleo. China, que es uno de los grandes actores a nivel internacional, todavía, aunque se han hecho ciertos esfuerzos por reformar las empresas estatales y combinar con mecanismos de tipo de mercado, todavía juegan un rol fundamental en el desarrollo chino. Solo como ejemplo, hacia 2004 las empresas chinas que formaban parte de las Fuerzas Armadas eran 900. Rusia ha tenido un retorno a la arena internacional sostenido, y eso tiene que ver con
con el éxito de algunas empresas como Gazprom, que es una sociedad anónima, pero de propiedad principalmente estatal. En la última década, en los últimos años de la era de los gobiernos progresistas en América Latina, vimos varios procesos de renacionalización de empresas, por ejemplo, Aerolínea Argentina, YPF, los hidrocarburos en Bolivia, y eso ha llevado a que el debate haya girado desde la promoción de la privatización hacia el retorno del capitalismo estatal, como lo llama la literatura, o al menos a una discusión respecto a cómo desarrollar alianzas público-privadas. Es decir, si lo miramos en perspectiva internacional, las empresas públicas siguen siendo un actor relevante y por lo tanto considero que vale la pena que discutamos esto. Ahora, ¿qué hablamos cuando estamos haciendo referencia a una empresa estatal? Podríamos decir que son principalmente organizaciones que desarrollan ya sea actividades económicas o servicios públicos en las cuales el control de la propiedad se encuentra en manos del Estado y consecuentemente el Estado ejerce función directiva en torno a estas empresas. Ellas surgieron históricamente principalmente con la idea de prestar servicios básicos, desarrollar infraestructuras, y en algunos sectores como la aviación surgieron principalmente en un inicio para solventar el logro de objetivos de carácter geopolítico de los estados. Y acá una pequeña aclaración, podemos hablar de empresas estatales, pero también podemos hablar de empresas públicas, que ya no me quiero detener en eso, pero ya es un debate más propio de los abogados que tiene que ver con cómo se forman estas empresas públicas que son creadas con personalidad de derecho público, pero también la empresa estatal puede tomar otras formas como son las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué funciones cumplen las empresas públicas? En la época de principal apogeo de esta criatura en América Latina, se decía que o existían para generar recursos en favor del fisco, o existían para estimular la actividad económica, o para regular precios, o para hacer política social como atacar el desempleo. Los críticos decían también, surgían como instrumento electoral de los gobiernos de turno, que es una cuestión que también está en el debate. Y recientemente Gladys Camacho ha dicho que para el caso chileno las empresas públicas se podrían clasificar en cuatro rubros, que son: uno, empresas que tienen como fin generar ingresos; empresas que buscan crear servicio público, que buscan fomentar alguna actividad, o que buscan regular mercados. A eso les podríamos agregar lo que ha dicho Milward sobre que el rol que juegan las empresas públicas en la consecución de objetivos geopolíticos o de política exterior, y yo me atrevo a agregar algo que puede servir para la discusión, y es que probablemente las empresas públicas en contextos de alta deslegitimación del sistema, del sector privado, y en contextos en los que hay alta conflictividad, podrían servir como un instrumento de generación de legitimidad para el logro de desarrollo de actividades que de otra forma no se podrían entregar porque no podrían ser aceptadas socialmente. Ahora, ¿cuáles son los principales debates en torno a las empresas públicas? Y me imagino que Bernardita y Francisco van a hablar sobre esto, y yo creo que son los grandes temas que debieran tratarse en una nueva constitución. El primero es: ¿quién es el dueño? ¿Y por qué digo eso? Porque hay una especie de sentido común que plantea que cuando algo es de todos, termina siendo de nadie. Y acá hay un problema de gobierno corporativo que es muy importante. Cuando el gobierno corporativo, las empresas públicas, no está bien definido, surge el riesgo de la captura. Y hemos visto que hay casos de empresas públicas
que tienen riesgo de captura notables, como el de la burocracia sindical en Pemex, en México, o en el caso chileno con Codelco, que hay todo un debate sobre el beneficio que tienen los trabajadores y la carga en términos de costo que ello implica. Entonces ahí hay una discusión respecto a quién es el dueño, cómo se definen los derechos del dueño y cómo se establece un gobierno corporativo que pueda responder de forma satisfactoria a los intereses sociales. Un segundo debate en torno a esto tiene que ver con la distribución de las utilidades. De hecho, esto cuando las hay, cuando hay utilidades, principalmente las empresas que son creadas para generar renta en favor del fisco. Y hay problemas como los que hemos visto en las últimas décadas a raíz de la ley reservada del cobre, que ataba a la suerte de los militares a las ventas de Codelco. Y eso también es un problema importante que hay que tomar en el debate. El segundo tema es, que lo había adelantado, es el del régimen de control. ¿Quién controla las empresas y cómo la controla? ¿Cuál es el mejor régimen jurídico? ¿Las empresas públicas deben responder a cuestiones políticas o al contrario deben responder a criterios técnicos? Esta es la clásica tensión que vemos en todos los debates, en todos los ámbitos que nosotros y tratamos en administración pública, pero en las empresas, en el caso de las empresas estatales, es un debate muy, muy marcado. El tercer punto es el de la rendición de cuentas. ¿A quién le rinden cuentas las empresas públicas? ¿Cómo se puede establecer esto? Me imagino Bernardita nos puede dar muchas más luces a propósito de los proyectos de gobierno corporativo que se han intentado aprobar en los últimos años, pero lo que vemos es que hay un modelo que pareciera ser hegemónico, que es el de la OCDE, que intenta establecer un régimen corporativo bastante parecido, un gobierno corporativo lo más parecido al sector privado, y hay quienes han planteado que eso para el sector público y para las empresas estatales, sobre todo en países de desarrollo, quizás no es el ideal. Y el último debate es el que se refiere a los resultados de la empresa. Hay un ejemplo paradigmático acá en América Latina, que es el de Aerolíneas Argentinas, que pierde aproximadamente, en sus mejores años, pierde $1 millón al día, en sus peores años $2 millones. Y el sistema político argentino se tensiona muy fuertemente por esto. Ahora, la pregunta es, ¿debemos evaluar los resultados de las empresas públicas en términos de utilidades o pérdidas? O alternativamente debiéramos tener otros indicadores que nos permitan evaluar su desempeño. Solamente pongo un ejemplo. Si una aerolínea estatal es creada para defender la soberanía nacional, ¿son las utilidades el indicador más justo para medir el desempeño de los ejecutivos de la empresa? O quizás, por ejemplo, debiera ser otros en términos operativos. Entonces, ese es un debate que surge. El otro es si el balance de las empresas, el balance y el estado de resultados de las empresas son el mejor instrumento para medir lo que las empresas antes hacen. Y vuelvo al mismo ejemplo de Aerolíneas Argentinas, que aún perdiendo $600 millones al año, genera beneficios indirectos por $1.500 millones. Es decir, esta empresa genera un beneficio neto de $900 millones para la economía argentina. Sin embargo, eso no se refleja en su estado de resultados y eso afecta sin lugar a dudas la forma en que se evalúa. Y por último está la pregunta, ¿cómo medimos el impacto de estas empresas en la sociedad? Que también es un debate que no es tan claro. Bueno, yo creo que esos son los principales debates que debieran y que moldean la discusión respecto a si queremos empresas públicas
o no, y si las queremos, ¿qué les vamos a pedir? La experiencia reciente en Chile es que tras las reformas estructurales durante la dictadura hubo un proceso masivo de privatización de empresas públicas y solamente quedaron algunas que fueron consideradas estratégicas por los militares para poder desarrollar cierta actividad, y la provisión de servicios sociales pasó casi exclusivamente a los privados, y eso tiene sentido porque la estrategia que se adoptó fue que el Estado no actuara directamente, sino que estableciera un marco institucional para que los privados pudieran actuar y se los regulara. Y en ese sentido, lo que tenemos más o menos acá puede estar levemente desactualizado. Lo que tenemos como universo es más o menos esto. Tenemos empresas estatales que buscan generar ingresos, Codelco, las empresas portuarias, La Polla, Puerto Madero tengo la duda si todavía existe, empresas que buscan proveer servicios, el Banco del Estado, la Casa de Moneda, la empresa concesionaria de servicios sanitarios, correos, ferrocarriles, las empresas de la seguridad, de los militares que también cumplen el servicio de seguridad, las empresas portuarias, la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua y Televisión Nacional. Tenemos empresas de fomento, Banco del Estado presta servicios, pero además se busca que fomente la actividad, ENAMI, la SOFRI, y después tenemos empresas que buscan regular de alguna forma el mercado, generando ciertos niveles de competencia como Banco del Estado, Cotriza y ENAMI. Pues, cierro con esto para dar paso a los colegas. ¿Cuál ha sido en qué está el debate actualmente preconstituyente sobre las empresas públicas? Se han presentado 2 proyectos sobre gobierno corporativo que se basan en las ideas de la OCDE, y lo que buscan es establecer un marco institucional común, pero además algo que la OCDE plantea con mucha fuerza, que es diferenciar los roles de formulación y ejecución de políticas, además de explicitar los objetivos de la empresa y mejorar la información y transparencia. Como ven, es lo que yo he querido hacer en esta primera fase, quizá en una segunda ronda puedo entrar en otros temas, ha sido enmarcar un poco la discusión, y es importante tener en cuenta estas tensiones porque hay varias complejidades de distintos niveles que son importantes a la hora de discutir si es que se va a incorporar a la empresa estatal como un instrumento de política pública en el contexto constitucional y en una potencial estrategia nacional de desarrollo que se pueda derivar de la nueva institucionalidad. Eso, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Diego Gorría, por esta síntesis que nos ha planteado respecto del contexto en el cual se generan y se mantienen lo que son las empresas públicas, y en este debate preconstituyente en el cual también como profesionales del Estado queremos coadyuvar. Bien, vamos a dar paso al profesor Francisco Castañeda, sin antes comentarles que hemos estado recibiendo las preguntas de los asistentes en torno a este tema, las cuales vamos a sistematizar y vamos a llevarlas adelante en el panel cuando corresponda. Darle la bienvenida a todos en este seminario de la administración pública ante una nueva constitución, y señalarles que estamos en el foco de empresas públicas. Profesor Castañeda, adelante, por favor. Ya. Bueno, muchas gracias al Colegio de Administradores Públicos y a la Universidad de Valparaíso, a su director Diego del Barrio, ya, por esta invitación. Me complace mucho compartir ideas y discutir esta idea. Ya, las empresas públicas, de alguna forma, un resumen histórico, ¿verdad?, del siglo XX a grandes rasgos, ¿verdad?, el Estado desarrollista, la industrialización,
¿ya? Y la creación de empresas públicas para generar desarrollo económico, potenciar los territorios, ¿verdad? Y eso es lo que vimos en muchos sectores en Chile en los 40, 50 y 60. ¿Ya? Luego ya después del consenso Washington en los 80, ¿verdad? Hay una reemergencia del concepto de empresa privada, ¿verdad? De el mercado como asignación, como asignador de recursos y de alguna manera decae un poco, ¿verdad? Todo lo que era el aparato estatal en la economía, incluía las empresas públicas, ¿ya? Y en la actualidad luego de lo que se llama el post-consenso de Washington, ya, que esto de que el Banco Mundial dice, mira, ni el Estado funcionó, ni el mercado funcionó, y se está llegando a un consenso, hay un relanzamiento de las empresas públicas, y ahí tengo una discrepancia con mi colega. Es un relanzamiento, pero con la incorporación del capital privado en los sectores que se requiere capital privado, no en todas las empresas públicas. Ya lo ha dicho incluso en China, digamos, hay una política de fomentar el capital privado en las empresas públicas y me voy a referir con más detalle a ese tema. Es como el mismo post-consenso de Washington, pero en empresas públicas, capital estatal, obviamente, con incorporación del capital privado. Entonces, siempre está el dilema, ¿verdad?, de que a través de una empresa estatal se desarrollan políticas industriales para el desarrollo. Ya siempre hay una tensión, ¿verdad?, en economía, sobre todo la experiencia de los años 60, ¿ya? Y sin embargo, cuando uno ve los resultados, ¿verdad?, de esta industrialización o política industrial, la cual incluso a veces va más allá de los límites de la política industrial. Se piensa a la empresa estatal, que es lo que critica la OECD, ¿verdad?, como que haga política social, que genere empleo, ¿verdad?, que de alguna manera compense a sectores menos favorecidos, con lo cual se desdibuja el concepto de empresa pública, me voy a referir con eso más al final. Entonces, hay una política industrial tradicional, ¿verdad?, que ha ido cambiando con los años. Hoy día hay agencias del Estado como Corfo, Cercotec y otras que intentan replicar una política industrial en un contexto de mercado. En ese contexto de mercado uno se hace la siguiente pregunta. Si hay una empresa que es permanentemente deficitaria, aporta al fisco muchos recursos, pero es decreciente a lo largo del tiempo y no puede llevar a cabo sus proyectos estructurales que le permitan el liderazgo en el mercado internacional, uno se hace la siguiente pregunta: ¿por qué no abrirla al capital privado? ¿Ya? Ese es el primer punto que voy a ver. Luego hay beneficios y costos del capital privado en empresas públicas. No es un cuento de hadas, ¿verdad? Hay complejidades, para eso está el gobierno corporativo y el Estado, a través de la política pública, orienta al capital privado en la medida que tenga participación mayoritaria en el mercado, en la estructura de la firma. Ya me voy a referir justamente a Codelco por toda la importancia que tiene para la economía, no solamente en términos de clúster, PIB sectorial, que es importante, exportaciones, sino que en términos macroeconómicos, de liquidez, ¿verdad?, que afecta al valor del dólar, ¿ya? Y cuáles son las precauciones que yo veo a futuro, ¿verdad? Y tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes, y lo que sí, todos los informes internacionales, un dato relativamente público, el nivel de leverage de la compañía es muy alto, porque obviamente todo lo hace vía emisiones de bonos que adquieren el riesgo país, porque finalmente el Estado no va a dejar a Codelco ni quebrar, ni que caiga en default, y eso genera una deuda pesada muy alta que le impide de alguna forma crecer y llevar a cabo otros proyectos, con lo cual toda la distribución de excedente que hace hacia el Estado a futuro podría verse de alguna manera perjudicada. ¿Ya? Entonces, un poco para desdramatizar, existe una larga tradición de empresas públicas con capital privado, con luces y sombras, ¿verdad? En Italia, en Francia, en Brasil, ya con luces y sombras me refiero a que muchas veces los marcos regulatorios no fueron claros,
ya, o no hubo transparencia, o se identificaron negocios, ¿verdad?, por parte del accionista mayoritario del Estado que no eran, de alguna manera, rentables desde el punto de vista de los inversionistas, y eso ha traducido a algún conflicto, pero esto es una tradición, ¿verdad? Y además, por ejemplo, el capitalismo estatal chino pide capital privado a sus inversionistas para inyectar capital a las empresas públicas, ¿ya? Estoy hablando de las empresas chinas más grandes porque tienen un tejido de empresas públicas que están quebrando, que pagaban las pensiones en China, que era un problema muy grande para el sistema financiero chino, y que con la apertura de mercado han ido quebrando en las regiones, bancos estatales, empresas estatales que funcionaban, ¿verdad?, subsidiadas, y con fuerte clientelismo provincial y regional. Eso está en la literatura en muchas partes, pero claro, tiene un segmento de empresas premium, por llamarle así, como la que compra los activos eléctricos en Chile, ¿verdad? State Grid ahora. ¿Ya? Entonces, uno, bueno, ahí hay colegas, la propiedad estatal debería mejorar, ¿verdad?, la eficiencia con un mejor gobierno corporativo ad hoc. ¿Ya? Y ahí la OECD, el guidelines, ¿verdad?, las líneas directrices que establecen para empresas públicas en términos de accountability, ¿verdad?, de transparencia, en términos de cómo se tienen que hacer las inversiones, que no puede tener déficit permanentemente y que no pueden hacer política social con empresas públicas, porque para eso están las políticas públicas propiamente tal. Pero no es el Estado el resolver, no son las empresas del Estado a resolver los problemas sociales. Y hay algo que está en el límite, ¿verdad?, que la OECD entre desarrollo industrial, regional, potenciar las pymes en la región, todo lo que son los proveedores, por ejemplo, en el caso de Codelco, ¿verdad?, que ya han creado un modelo, los proveedores de clase mundial, pero aún hay un tejido de microempresas que se podría ver favorecido. En la OECD no es muy clara, ¿verdad?, respecto a eso. Lo que sí es muy claro es que no pueden tener déficit permanente, ¿verdad?, porque eso lo pagan los contribuyentes, todos los chilenos, y eso es muy caro. Entonces, es importante atraer recursos de capital privado, voy a referirme a cómo, ¿verdad?, para potenciar el plan de inversiones de empresas públicas. No es para desnaturalizar la empresa pública, es para potenciar el rol que juegan en términos de la producción de diferentes indicadores, y nuevamente esto tiene que quedar de alguna manera bien diseñado para no generar de alguna manera mayores costos sociales. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los beneficios de este capital privado? En empresas públicas, insisto, no en todas las empresas, con ciertas características, en aquellas que ya no son tan rentables, que son deficitarias permanentemente, que no han podido incluso con la administración, estoy hablando muy en general, ¿no?, esto es mucho más complejo, que incluso con cambio en la administración no se ha podido. Bueno, uno dice, si hay capital privado, se liberan recursos del Estado para otros fines, socialmente más rentables, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la teoría del costo de agencia, se reduce el costo de agencia al patrimonio, ¿verdad?, porque se reduce la discrecionalidad del Estado y del gobierno de turno. Para eso está el gobierno corporativo, pero siempre hay algo, ¿verdad?, algún residuo, por llamarlo así, que a veces no es tan residuo, ¿verdad? Siempre hay algo que no disciplina la alta administración de esta empresa, ¿verdad? Y la teoría de costo de agencia lo explica muy bien. ¿Ya? Cuando uno tiene experiencia en el Estado, se convence que hay una teoría de costo de agencia que explica muy bien la dinámica también de empresas públicas, no solamente empresas privadas, ¿ya? Y esto tiene que ver con discrecionalidad, poder excesivo, perquisite consumption, beneficios no pecuniarios que se asignan a la alta administración, pero que lo financian, en este caso, todos los chilenos, ¿ya? Y además, si este capital privado está en la bolsa o participan inversionistas institucionales, como por ejemplo AFP, compañías de seguro, ¿verdad?, se permitiría un monitoreo más estrecho de la administración, porque se ocuparía el precio de la acción como benchmark, ¿verdad?, de cómo lo está haciendo la firma, asumiendo que hay factores endógenos y exógenos en esto, ¿no? El precio de la acción, si cae, no va a implicar necesariamente una mala administración, ¿ya? Entonces, el capital privado tiene beneficios, vamos a ir para la empresa. Acuérdense que del 2005 al 2015 hubo un super boom
del precio de los commodities, que benefició al mundo emergente, en particular a Latinoamérica, y esto tiene que ver con la irrupción de China en la economía de mercado a nivel global, y el precio del cobre subió sobre los $3 muchos años, fueron los años en Bachelet 1, en que Andrés Velasco aprobó el superávit fiscal estructural para generar ahorros estos recursos, que son los llamados fondos soberanos, una parte reserva de pensiones, estamos hablando alrededor de 17.000 millones de dólares, que tiene el fisco, ¿verdad?, en el extranjero, en cuentas de bajo riesgo, principalmente en bonos del Tesoro americano, y que se han ido usando sistemáticamente luego de del estallido social y de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto es principalmente, imaginen lo siguiente, ¿qué hubiese pasado si la AFP hubiesen participado, ¿verdad?, como inversionista, como socio en los proyectos de Codelco, ¿ya?, cuando el precio era antes mucho más bajo que los $3. Yo sé que eso es ciencia ficción, es política ficción, no se sabía, pero recuerdo de la época que el superintendente de pensiones, Bustamante, ya con el ministro Aninat estaba muy interesado en esto, pero claro, había un tema con lo seguro que pasa si el precio cae, van a perder los fondos de pensiones o no, ya había expectativas y proyecciones que China iba a crecer, iba a demandar mucho cobre, finalmente obviamente hay un costo político muy grande si esto no funciona y se desistió de la idea. ¿Ya? Habría sido un negocio redondo para los fondos de pensiones por las ganancias de capital que habría tenido esta inversión. ¿Ya? Entonces, yo me voy a concentrar en Codelco y al final algunos riesgos que veo, beneficios, ¿verdad?, y riesgos para el caso de la discusión constituyente, ¿verdad?, que hay hoy día. Ya está en la bolsa, que representa aproximadamente el 0,8% del PIB, 70-80% del PIB, que es una alta capitalización, el patrimonio de las empresas que están en la bolsa en Chile respecto al PIB, de los más grandes, ¿verdad? Alemania tiene 0,4, que tiene un sistema de pequeña y mediana empresa muy potente, ya en Chile es 0,8, es 80%, ¿verdad? Y no hay empresas mineras en el índice IPSA. ¿Ya? No existe, o sea, y hay mucho puzzle, ¿verdad? Que uno ve, oye, subió el precio del cobre, etcétera, y la bolsa cae, ¿verdad? Y ahí a largo plazo igual hay efectos indirectos, encadenamiento, pero no son tan directos porque no existe empresa estatal, empresa en la bolsa. Ojo, solo un dato. Hay países en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa, ya, en el cual las empresas estatales transan acciones en la bolsa. ¿Ya? O sea, son modelos. Cuando estuve estudiando este tema en Italia con Diego, ¿verdad?, nos encontramos con estos paradigmas, ¿verdad?, porque uno está criado de empresa estatal, no transa en la bolsa, empresa privada puede o no transar. Hay diferentes modelos mixtos con empresas estatales que transan en la bolsa, con empresas estatales que no transan en la bolsa y con empresas privadas con marcos regulatorios muy estrictos, como en el caso del sector eléctrico, a raíz de una columna de un periodista que decía, ¿verdad?, que no somos patriotas porque no tenemos un sector estatal en el sector eléctrico, mientras los chinos se invierten en Chile con empresas estatales. Entonces, Codelco juega un rol, ¿verdad? El clúster regional, Codelco es más o menos el 13% del PIB sectorial de la economía, la minería y Codelco, entre 11 y 13, ¿verdad? Así que, por lo tanto, es importante en el desarrollo regional, está altamente apalancado, la relación deuda patrimonio muy alto, el 80% del valor de Codelco es deuda y solamente el 20% patrimonio, lo cual voy a explicar por qué, ya refinancia todas sus deudas, se vencen, la vuelve a refinanciar como el Estado, su parent company, ¿verdad? La empresa matriz, el Estado no la va a dejar quebrar, tiene el riesgo país, que es un riesgo bajo, ¿verdad? Pero está llegando a un límite de endeudamiento muy alto y de vez en cuando, por la política de Codelco, que no, de alguna manera, no tiene una política de inversiones predefinida. Me explico, ¿verdad? Bernardita sabe esto mejor. Se destinan los excedentes, ¿verdad?, que le genera al fisco, ya, si es que existen excedentes. Por lo tanto, Codelco a fin de año queda con cero. Y uno dice, bueno, ¿por qué no hay un proyecto de ley que asigne un porcentaje predefinido o asigne una política de inversiones mucho más definida que pueda ser conocida? Y la razón que yo intuyo
es que efectivamente los gobiernos de turno no lo quieren hacer porque de vez en cuando necesitan plata y la caja chica es Codelco. Sacan de ahí y luego hay una presión muy grande por capitalizarla, por devolverle esos recursos. En los últimos 6 años fue a razón de $500 millones al año, lo cual es muy poco, ¿verdad? Lo que ha entregado el Estado respecto a lo que ocupa, ¿verdad? Tanto en la distribución de excedentes. ¿Ya? Entonces, la capitalización de Codelco para largo plazo, la capitalización para fortalecer el patrimonio, para fortalecer los proyectos estructurales que son de largo plazo, que tienen que ver con su sustentabilidad, necesita una política predefinida por el Estado, hacer una reforma. Y nuevamente anticipo ahí, bueno, si no puede y no tiene los recursos, ¿por qué no incorpora el capital privado? De lo contrario, lo que aporta el Estado, lo vamos a ver al tiro en cifra, va a ir decayendo a largo plazo, ¿ya? Entonces, es una empresa que tiene mucho endeudamiento, ¿ya? Y que requiere, en mi opinión, la incorporación del capital privado subordinado, ¿verdad?, a lo que es la política de desarrollo del país y los intereses que tiene la sociedad, ¿ya? ¿Y cuáles son estos riesgos que pueden afectar la calidad crediticia de Codelco? ¿Verdad? Yo digo aquí persistentes déficits fiscales, parent company, en la empresa matriz, ¿verdad? La matriz del holding, el Estado, ¿verdad? Ahora tiene un déficit fiscal del 10% del PIB, ¿verdad? La deuda pública está sobre el 30% del PIB, se pronostica un déficit similar, el gasto público, dada la crisis actual, creciendo 10% anual en términos reales. Entonces, hay un riesgo porque tiene que, de alguna manera, financiar y capitalizar Codelco, el Estado, pero lo hace de vez en cuando, de acuerdo a la muñeca política del ministro de turno. ¿Ya? Nos guste o no, ¿verdad? Hay inestabilidad institucional, hay una nueva constitución, pero hay una exacerbación, ¿verdad? De la discusión, y eso también puede afectar la calidad crediticia de Codelco. ¿Por qué? Porque Codelco, todos son endeudamientos, lo consigue en los mercados internacionales, emite bonos, ¿verdad? Y los spread, el riesgo de esos bonos son muy similares a los riesgos que tiene Chile como riesgo país, que aún es bajo, aunque ha ido subiendo un poco, pero es bajo a nivel internacional. Y esto puede afectar el liderazgo en el mercado mundial de cobre. Uno dice, bueno, si produzco menos cobre a largo plazo, voy perdiendo participación y la posibilidad de aportar a la economía regional, a la economía del país y de aportar al fisco empieza a decaer. Y hay un riesgo que usted en el fondo conocen, la mina de cobre más viejas, son menos rentables, el camión se tiene que meter un hoyo más grande, se gastan más neumáticos, ¿verdad? Entonces, la baja ley del cobre hace que de alguna manera sea menos rentable, ¿ya? Entonces, cuando uno dice deuda total de Codelco, ya 30.000 millones de dólares, más o menos el 10% del PIB, ya no estamos hablando de algo pequeño. En el corto plazo, un nivel que es del 40% de deuda de corto plazo respecto a deuda total, 13.000 millones, que la refinancia constantemente, dado que tiene acceso al mercado de capitales, porque tiene el lender of last resort, es el Estado. Este dato sí que es interesante. Deuda total sobre patrimonio es 1,6 veces. ¿Ya? Es el llamado leverage, el ratio de endeudamiento, ¿verdad? Estos son datos oficiales de Codelco, ¿verdad? Y eso, si uno va y hace el análisis, ¿verdad? El 80% del valor de la compañía es deuda, el 20% es patrimonio. ¿Ya? O sea, y la razón deuda total sobre EBITDA es el flujo caja, la utilidad antes de interés, impuestos, depreciación y amortización, pero el flujo caja, la liquidez, ¿verdad? O sea, la deuda total sobre la liquidez, ya, o sea, tiene una deuda superior a su capacidad de pago en 8 veces. ¿Ya? O sea, estamos hablando de una empresa que se puede refinanciar por el riesgo país. De lo contrario, si su riesgo fuera más alto, ya en teoría habría quebrado. ¿Ya? Entonces, el Estado hace bajo aporte, lo que expliqué recién, a razón de 500 millones de dólares diarios, de acuerdo a la muñeca política del gobierno de turno, y algunos datos PIB sectorial, ¿verdad? Generalmente, entre la industria minera, tributación, y la transferencia de excedente de Codelco al fisco, ambas son en proporciones similares, entre 1.000 a 1.500 millones de dólares, aporta 3.000 millones de dólares la minería como un todo, privada más estatal, y eso es más o menos como el 10% de la tributación total
de la economía, que es como 30.000, 37.000 millones de dólares. Bueno, lo que explicaba Diego, ¿verdad? La derogación de la ley reservada del cobre, ¿verdad? Que va a llegar a cero en el 2032. Entonces, cuando uno ve el guidelines, ¿verdad? De gobierno corporativo, de empresas públicas, de la OECD, si yo lo aplico en forma estricta, ¿verdad? Dado que Chile forma parte de Codelco, eso no significa que uno lo aplica y que si no lo cumple, Codelco lo cierra, pero Codelco no cumpliría la mayoría de las recomendaciones que hace la OECD para empresas públicas. En el fondo, ¿por qué? Porque las asimila como si fuera una empresa privada, sin déficit, inversiones buscando rentabilidad, no transferir pérdidas a los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, eso está en internet, lo pueden leer me refiero a esos informes, y uno dice, bueno, hay nuevamente, estoy hablando de Codelco, las empresas públicas son heterogéneas, están en diferentes sectores, recursos naturales, mercado regulado, ¿verdad? Lo que se llaman los utilities, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando en este caso particular de Codelco, ¿verdad? Y Codelco influye en la economía a nivel macroeconómico, ¿verdad? Por ejemplo, los movimientos de Codelco cuando vende divisas, ¿verdad? Liquida divisas que vienen del mercado internacional, producen desajuste en el mercado del dólar, genera liquidez, el Banco Central tiene que de alguna manera neutralizar algunas de las transacciones que hace Codelco para no producir volatilidad en las variables clave, y al mismo tiempo nosotros sabemos que es un clúster productivo, el minero, en el norte, y esto tiene una alta relevancia en la economía. Y uno podría hacerse la siguiente pregunta: ¿podría seguir Codelco cumpliendo estas funciones si no puede invertir al ritmo que requieren los proyectos estructurales de largo plazo? Hace dos meses anunció Codelco que suspendía y postergaba los proyectos estructurales, pese a que en el año en curso, había tenido una emisión de deuda relativamente alta. ¿Ya? Obviamente, cuando se hace emisión de deuda, los inversionistas internacionales hay covenant, cláusulas restrictivas, no es que los recursos son fungibles de deuda y los puede ocupar en cualquier cosa, ¿verdad? Sino que quedan resguardados, pero implica de alguna manera que no tiene espalda para hacer esos proyectos, porque el nivel de endeudamiento es muy alto, ¿ya? Y los inversionistas es cierto que tienen riesgo país, pero en algún punto está llegando a un límite respecto a su capacidad de endeudamiento. Y uno dice, bueno, si ya es 8 veces la deuda sobre el flujo de caja, ¿por qué no se abre al capital privado, ¿verdad? De una manera inteligente, resguardando los intereses del Estado, de la sociedad, para llegar recursos, para complementar esa liquidez que requiere para realizar los proyectos de inversión. ¿Ya? Aquí hay un dato, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, 2010, el superciclo de los commodities, cuando China está en la economía internacional, la época dorada, del 2005 al 2015, ¿verdad? Los aportes de Codelco al fisco alcanzaron los 6.000 millones de dólares. ¿Ya? Hoy día ese aporte, ¿verdad? Está aproximadamente 1.300, 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Que es lo que hace Codelco por ley, que le tiene que transferir todo el excedente al fisco. Argumenté hace un rato que un monto similar es que hace la tributación de la minería privada, y entre ambos aportan 3.000 millones de dólares al fisco anual. Ese dato, por ejemplo, respecto a Codelco, no va a ser permanente ni perpetuo, sino realiza los proyectos, ¿verdad?, que requiere para, de alguna manera, la empresa sea sostenible a largo plazo. Estos proyectos estructurales se requieren porque las minas actuales son muy viejas, son más caras, se requieren nuevas inversiones, como en cualquier empresa, y eso le permite cierta influencia en el mercado mundial del cobre. De lo contrario, la va a ir perdiendo y va a bajar la contribución que realiza al arca fiscal. ¿Ya? Hay algunos datos acá que lo pueden ver respecto a Codelco, ¿verdad? Los pagos al fisco, que era un poco lo que reproduje en el anterior slide, las inversiones, ¿verdad? Que ha venido realizando y que tiene que incrementarse en el futuro, y de alguna manera el pasivo de la compañía, el pasivo, lo que es el pasivo exigible, endeudamiento, ha ido subiendo fuertemente. Si uno va y un poco desde la ignorancia de no ser administrador público y de no ser abogado, ¿verdad? Uno dice, bueno, nos guste o no, hoy día hay como una supremacía de lo público,
¿verdad? Si no es público, no es bueno. Sí, estoy exagerando, llevando el punto a la exageración, ¿verdad? O sea, la presencia del Estado es requerida en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la economía, y hay puntos a favor y puntos en contra, digamos, pero en este caso, por ejemplo, estuve leyendo literatura de Australia, de otros países que son mineros, respecto al tema constitucional en la minería, ¿verdad? De hecho, se promueve, se propende, lo que vi con China, el tema de empresas mixtas con capital privado que apalanquen empresas estatales en los sectores mineros en Australia, ¿ya? En el caso que sean estatales y hay otras mineras directamente privadas. Entonces, si uno va y dice, bueno, la nueva constitución, ¿qué es lo que va a decir respecto a Codelco, verdad? Porque yo entiendo que uno siempre dice los recursos naturales son para la sociedad, para los ciudadanos, pero cuando estos recursos naturales ya no son rentables, son caros, el costo de producción es mayor que el precio, o empieza a ser casi similar, uno dice, bueno, tengo que rentabilizar estos recursos, ¿cómo lo hago? Rentabilizarlo para la sociedad, siempre pensando en la contribución que hace hacia el Estado y hacia el desarrollo regional. ¿Cómo va encajar esta supremacía de lo público que existe hoy día, ¿verdad?, respecto al desarrollo que tienen que tener empresas estatales como Codelco, con la incorporación de capital privado, ¿verdad?, de alguna forma, licitación, compra en bolsa, ¿verdad?, que flote el 20% de Codelco o el 40% en la bolsa y se incorporen inversionistas, ¿verdad? Y mi punto es que aquí yo soy más pragmático, ¿verdad? La negación de capital a empresas mixtas en sectores que lo requieran, yo tengo una mirada más pragmática y decir, mira, ¿cómo está esta empresa? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo que tiene? ¿Requiere capital? ¿El Estado la puede financiar? ¿Va a funcionar siempre a pérdida? ¿Se tienen los recursos para financiar el crecimiento? ¿Ya? Entonces, una mirada más pragmática. ¿Ya? Y aún con capital privado, lo que yo en el fondo planteo, que Codelco lo hace hoy día sin capital privado, pero aún con capital privado puede cumplir un rol en una política industrial pro pyme, ¿verdad? Cuando digo pro pyme, todas las compras, ¿verdad? Pueden ser con local content, que es contenido local, empresas locales, de alguna manera uno puede inducir a Codelco, e incluso siendo una empresa mixta, a que realice muchas de las compras en el sector público, a través del sector público chileno, con empresas locales, con pymes regionales, ¿verdad? Y puede al mismo tiempo seguir contribuyendo a la arca fiscal. Ya, yo creo que es cierto que hay una sobrereacción, ¿verdad?, con la discusión constitucional y está claro, una economía con fuerte influencia del Estado en los años 60, 70, luego la liberalización en los 80, y luego que se mueve el péndulo hacia el otro extremo, y lo que yo planteo, que ese péndulo debería ser una mirada pragmática para que de alguna manera esta empresa pueda contribuir más al desarrollo de la economía y principalmente todo esto con un gobierno corporativo más claro. Están los comités de directores que ha ido constituyendo Codelco, ¿verdad? Igual que una empresa privada, ¿ya? Pero siempre veía una discusión, por ejemplo, que todos los directivos deberían venir, por ejemplo, del mundo minero, los nombrados directamente por el presidente o la presidenta, ¿ya? Y no que vengan de otro ámbito porque no necesariamente tienen la experiencia y el expertise en la minería. ¿Ya? Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, profesor Francisco Castañeda. Una mirada distinta que enriquece la discusión en torno a lo que es el debate constitucional y las perspectivas en torno a lo que son las empresas públicas. Gracias, profesor. Damos paso entonces a la profesora Bernardita Escobar. Profesora, por favor, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el debate, en este seminario de la administración pública ante una nueva constitución, con foco en las empresas públicas del Colegio de Administradores Públicos de Chile, con la Escuela de Administración Pública de la Universidad del Paraíso. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, quería primero que nada agradecer la invitación. No había dicho antes para no interrumpir las presentaciones y quitar tiempo del seminario, pero quería aprovechar ahora sí de extender el agradecimiento a todos los que estuvieron involucrados en la organización de esta charla, de esta conversación, y de tratar de poder contribuir con algunos puntos quizás
distintos, diferentes de lo que ya planteó Diego y Francisco. Yo partí un poco distinto para plantear esta, digamos, más que conversación, este planteamiento, y es preguntarse un poco qué es lo que debiera decir una constitución respecto de las empresas públicas. Entonces, hay varias maneras, pero al menos dos maneras de las cuales uno puede partir haciendo esa reflexión. Uno es ver empíricamente qué es lo que está diciendo hoy día la Constitución y entender cómo llegamos a ese estadio al que tenemos hoy día respecto de lo que la Constitución dice sobre empresas públicas. Y la otra es sencillamente verlo en abstracto, ¿ya? Y yo preferí la primera opción, hacer una visión más bien histórica y concreta respecto de lo que es la Constitución hoy día y cómo podemos haber llegado a eso, ¿ya? Como para partir de, que ese sea el punto de partida para discutir o conversar o discurrir cuáles debieran ser los aspectos que tienen que estar normados o prefijados desde la Constitución, ¿ya? Déjenme compartir pantalla. ¿Dónde está la cosita para compartir pantalla? Acá, share screen. Okay. Muy bien. Entonces, lo primero para comenzar, yo quería tomar este cuadro que ofrece el profesor Jeremy Delmon en un libro que en realidad habla sobre asociaciones público-privadas, pero que creo que ofrece una manera muy buena, como un buen punto de partida para hacer la reflexión que yo les ofrecía adelante. Entonces, él parte mirando a las asociaciones público-privadas, ese es su punto de partida. Por lo tanto, desde lo que decía Francisco Castañeda, es como la discusión, el desde, ya dado de que hay asociaciones público-privadas, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Y lo que él distingue es una variedad, una amplitud de distinciones entre lo que es el control de los activos de la entidad con el tipo de estructura administrativa con la cual se maneja la entidad. Y respecto de esas dos dimensiones, él construye este cuadrito, en la cual en el cuadrante de abajo se ve lo que es el espacio enteramente público, donde los activos son absolutamente controlados por el Estado, pero las reglas de gestión y de administración también son reglas de la administración pública, ¿ya? Y en el sector como completamente distinto, que es lo que está en la diagonal hacia arriba, son los sectores que son, o sea, las entidades que tienen control completo privado de los activos y reglas de provisión o de administración completamente privadas, ¿ya? Entonces, en el caso de la entidad pública propiamente tal, o sea, de los órganos de la administración, pueden haber empresas públicas que están dentro de los órganos de la administración, ¿ya? Y generalmente hay una cantidad importante de empresas públicas que parten dentro de la administración y que después, en una etapa posterior, lo que se llama en la literatura se corporativizan, que es el cuadrante que está inmediatamente arriba, superior, y es cuando como que se escinden de la administración pública y adquieren unas reglas algo distintas de las con las cuales operaba la entidad adentro de la administración. ¿Por qué? Porque por muchas razones, pero principalmente porque en la práctica estas entidades se dan cuenta de que dentro de la administración las normas del derecho público no siempre facilitan la provisión de los servicios o del propósito que tiene la entidad, y para ello tienen que separarse, sacarse del brazo del Estado, siendo todavía parte del Estado, pero operan con reglas algo distintas o a lo mejor muy distintas de lo que es la administración pública. Como yo les voy a mostrar después, en el caso de Chile tenemos de todo esto, ¿ya? Y después están las distintas formas de asociación público-privada que están acá listadas, de las cuales no me voy a referir, las BOT, la joint ventures, los contratos de arriendo, y
hasta lo más extremo que podríamos decir que es cuando el Estado hace una desinversión y se desprende de los activos por completo y pasan a estar en el activo en manos del sector privado y además se administran con gestión regulada por la ley del sector privado, o sea, por la ley de empresas, ¿ya? Y es el caso, como digo yo, ya más extremo en el cual la empresa o el Estado se desprende de los activos, desinvierte, que es cuando hay una privatización. Entonces, volviendo atrás, lo que uno puede ver es que por construcción este cuadro nos permite ver de que no solamente no es una cosa de propiedad estrictamente, sino que también es una cosa de las formas en cómo gestionamos, las reglas con las cuales gestionamos los activos. Y en el caso más específico de las empresas públicas, que como digo, no es parte del objeto de este cuadro, pero sí nos permite marcarlas en un espacio más amplio. Las empresas públicas tienen distintos orígenes. Algunos de ellos fue, como lo planteaba Diego, por los orígenes que escribía la profesora Camacho. Yo tengo una visión un poco distinta y yo los pongo en estos 4 tipos de orígenes de empresas, ¿ya? El primero, como les digo, son aquellas empresas que parten desde adentro del Estado, del aparato de la administración, y se separan a través de la corporativización, es decir, que pasan de haber sido un departamento de un ministerio a ser una entidad que tiene una personalidad jurídica aparte, distinta. Y eso es lo que ha pasado con varios ejemplos de nuestras empresas públicas en el pasado y en el presente, con distintos, incluso algunos de ellos con distintos orígenes, como fue, por ejemplo, la empresa de ferrocarriles del Estado, que durante un tiempo estaba adentro del Ministerio de Obras Públicas, y en algún minuto entonces se crea la empresa, no se llama empresa, se llama no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre aparte, en que en el fondo adquiere buena parte de lo que es la personalidad jurídica propia y empieza a funcionar distinta del ministerio, ¿ya? En Porchi surge igual porque primero había sido parte del Servicio Nacional de Aduana y hay un acto entonces legal o administrativo, generalmente es legal, por el cual la empresa sale de la administración y se conforma entonces en una empresa pública. Y una de las más recientes de este tipo de ejemplos de corporativizaciones es Casa de Moneda. Este es un poquito más discutible, porque Casa de Moneda existía desde antes que el Estado fuera Estado, porque viene desde la colonia, pero funcionaba como una parte o como un órgano relacionado con el Ministerio de Hacienda, históricamente, y después con el Banco Central. Y estaba dentro, pero estaba afuera, entonces que no es tan claro cuándo de verdad se escindió, pero efectivamente en el año 2009 se decidió tratarlo completamente como empresa, o sea, ahí hay una decisión política de decir esta cosa ya no la vamos a sacar, no es chicha ni limonada, sino que va a ser chicha, y la vamos a convertir en una empresa a través de una ley, ya que la trata como sociedad anónima. También están las empresas que yo les digo que son como Big Bang, que son creadas desde el origen como una cosa nueva y distinta, que tienen un propósito muy específico, del cual ese propósito en realidad no existen modelos preexistentes en el mercado o en el país. Sí pueden existir en otros países, pero localmente no existen ejemplos idénticos, ¿ya? El peso más claro para mí es la Caja de Crédito Hipotecario de 1855, que después pasa a ser, juntando otras cajas, pasa a ser lo que hoy día es el Banco del Estado, ¿ya? LAN probablemente podría categorizarse como este tipo de empresa, porque no había una empresa similar que estuviera operando en Chile. Habían empresas que llegaban del extranjero y hacían la carga y el transporte antes de que se creara LAN, pero no eran chilenas. Entonces, como una especie de campeón, un campeón en una industria naciente. Ese es otro tipo de categoría, y como si se fijan, son propósitos distintos. Después están todas las empresas que tienen que ver con estas asociaciones público-privadas de las cuales se refería Delmont arriba,
Y hay distintos tipos de empresas públicas que tienen que ver con asociaciones público-privadas. Y acá la cosa se amplía mucho y no me voy a referir a ello, pero sí quería poner dos casos que son bien especiales. Uno, la ley de la empresa siderúrgica que terminó siendo la CAP eventualmente, parte justamente como una asociación público-privada en la cual el gobierno, el Estado quiere crear un sector apuntando a ser una empresa tipo Big Bang, pero desde los orígenes decide hacerlo de la mano con el sector privado. Por el motivo que sea, por eficiencia, por conocimiento, por falta de capital, como decía Francisco, pero desde sus orígenes parte de la mano del sector privado. ¿Ya? Y una cosa distinta, pero también vinculada a las asociaciones público-privadas, es una de las empresas públicas más recientes que tiene Chile, que es el FOINSA, que se crea justamente para administrar activos que fueron producidos a través de asociaciones público-privadas, a través de la ley de concesiones. Entonces, no es una empresa en sí misma, una empresa de asociación público-privada, pero es una empresa que gestiona activos creados por asociaciones público-privadas y que va a seguir gestionando a través de asociaciones público-privadas. ¿Ya? Y después están las empresas que son adquiridas por el Estado por distintos motivos y por distintos caminos, pero que son empresas que estaban preexistentes, ¿ya? Y que pertenecían al sector privado, como el caso de Codelco. Entonces, estos cuatro orígenes uno los puede mirar tanto de manera histórica, por sector económico, por objetivo político, por objetivo económico, pero uno que lo tiene, que está clarísimo, si uno mira estas definiciones, una categorización que uno puede hacer es respecto de la estructura legal que tienen estas empresas. Entonces vamos a tener empresas que son estatutarias y empresas que son, desde sus orígenes, funcionan como sociedades anónimas o con el régimen de sociedad anónima, como las que fueron creadas por la Corfo, ¿ya? Que son creadas desde sus orígenes a través del vehículo legal de la empresa, de la sociedad anónima. Y otras, entonces, que son creadas desde sus orígenes como una empresa estatutaria, como lo fue EFE o la Caja de Crédito Hipotecaria. Entonces, el problema que ocurre cuando uno toma en consideración estas distintas trayectorias legales es que la estructura arquitectónica de las empresas puede diferir cuando viene desde una empresa que es una sociedad anónima a cuando es una empresa que es estatutaria. El problema que se produce, que puede ser esto medio raro, que yo estoy hablando cosas legales, pero no es nada de tonto, digamos, porque el problema que se produce es que cuando uno tiene empresas estatutarias que las crea a partir de un estatuto, de una ley, esa ley regula esa empresa mientras esa ley no se modifique. Y después podemos crear más adelante otra ley estatutaria en el tiempo, al cual le vamos normalmente a poner normas formales de control y de supervisión que van a ser más actualizadas que las que se creó en el pasado. Pero no necesariamente, y normalmente no ocurre, que con esa creación de esa nueva ley se actualiza la estructura de las leyes, de las empresas públicas que fueron creadas previamente de manera estatutaria. En cambio, las que fueron creadas como empresas de sociedad anónima, su regulación se va ajustando a medida que va cambiando la ley de sociedad anónima. Entonces están siempre como arriba de la pelota y no hay que hacer un cambio específico o ad hoc para regular a las empresas que son sociedades anónimas. Entonces lo que va pasando, y esto no pasó en Chile, y pasa en casi todos los países del mundo, es que se va creando una maraña de estructuras jurídicas para regular a las empresas públicas, que va dejando muy rezagada la estructura legal de las empresas estatutarias que son más antiguas. Y muy escasamente el legislador va poniendo al día a la estructura por la cual se regulan las empresas, las empresas públicas que han sido creadas después de aquella última que se crea. Y eso crea la estructura perfecta para una situación de regímenes de control y de administración que llevan a los déficit fiscal y a todas las empresas públicas que están desfinanciadas, que tienen una mala gestión y que no son capaces de cumplir con sus propósitos y provocarle al fisco una carga y convertirlas en los sujetos indeseados número uno, que se quedan estando primeras en la lista para tratar de ser por algunos sacadas o desinvertidas,
porque en realidad se transforman en un problema y no son capaces de proveer los propósitos que se supone que pretendían cumplir la empresa pública cuando fue creada, ¿ya? Entonces, no basta con hacer un análisis sobre gobierno corporativo por sí solo, sino que hay que entender un poco primero cuáles son las causas que pueden haber para que las empresas públicas puedan resultar siendo ineficientes. Y muchas veces es la historia de la legislación, pero no le podemos echar la culpa a la historia, porque los países deciden hacer o no las modificaciones o la reforma de empresas públicas en cada uno de los hitos históricos en los que les toca tomar esas decisiones, ¿ya? Lo que hizo Chile, la situación en la que está Chile hoy día, es que justo, y tanto por su historia como vamos a ver, como por decisiones político-estratégicas de vincularse a la OSD, Chile hizo cambios muy notorios, muy importantes en la manera en que hace la gestión y la política de gobierno de sus empresas públicas a partir de previo, digamos, o para aspirar a poder ingresar a la OSD el 2010. Entonces hicieron reformas muy significativas que explican buena parte de la situación que tenemos hoy día, pero claramente no es lo único que ocurrió, porque Chile ya había hecho grandes cambios y reformas 10 años antes, y muchos otros pequeñitos que fueron creando la posibilidad de hacer una modificación en el 2009 y el 2010 para ingresar a la OSD, que no fuera una bomba atómica, ¿ya? Hubo pequeñas bombas atómicas, pero no fue una de 50 kilotones, sino que de medio kilotón, que fue la modificación del gobierno corporativo de Codelco, que fue la gran reforma que se tuvo que hacer para ingresar a la OSD. Y la otra cosa que ocurrió entonces a partir de eso es que en la práctica todas las empresas estatutarias chilenas terminaron estando reguladas en todo lo que no es específico al sector como una sociedad anónima, ¿ya? Y eso entonces, esa es la decisión política reciente y moderna que hizo el Estado de Chile de obviar esta trayectoria y esta divergencia de regímenes regulatorios que hacían posible que empresas funcionaran en buen castellano como el ajo, ¿ya? Y que fueran incapaces de cumplir con sus propósitos, independiente de lo que decía Diego, de que cuál es el nuevo rol que le queremos dar a la empresa pública. Esas preguntas importantes no tienen nada que ver con los regímenes de administración, nada. O sea, uno puede definir los mejores propósitos públicos y sociales para una empresa pública, y eso no tiene por qué hacerse a costa de los regímenes administrativos, para nada. Yo creo que eso es parte de lo que ha ido quedando más claro a través de la experiencia y de las mejores prácticas a nivel internacional. Bueno, habiendo hecho esa como pequeño recorrido, veamos qué es lo que dice entonces la Constitución que tenemos hoy día respecto a empresas públicas. Y yo hice, la verdad es que no lo había hecho nunca el ejercicio, si no me hubieran invitado a esto no hubiera hecho esta recopilación de articulados, pero me hace mucho sentido con esta visión de la historia, digamos, del círculo más largo. Así que va a ser un poquito lento esto y les pido un poco paciencia, pero con la idea de terminar y redondear las ideas más centrales. Entonces, el artículo 19, que dice, donde se aseguran todos los derechos asegurados por la Constitución, dice en el 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Y en uno de los acápites posteriores dice, el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivo justificado establezca la ley, las que deberá ser mínimo quórum calificado. Es decir, el Estado se puede meter en desarrollar actividades empresariales siempre y cuando lo haga con un estándar legal muy importante, y es el quórum calificado, que significa que tenéis que aprobar la ley con la mayoría absoluta de los parlamentarios elegidos. O sea, no los que están en el minuto, sino que la mayoría absoluta del número de los elegidos. Es decir, si quiere el Estado meterse, tiene que haber un nivel de consenso alto. Básicamente eso es lo que nos está diciendo la Constitución actual.
No está prohibido, pero pónganse bien de acuerdo para que tiene que haber un acuerdo, un consenso alto de que es necesario que el Estado se meta en esa determinada actividad. El 22 me lo voy a saltar porque en realidad no está directamente vinculado con la empresa, pero más secundario. Después en el número 24 de la Constitución, que es la que establece el derecho de propiedad, hay una cápite posterior que dice, entonces el 24 es el derecho de propiedad en sus diversas especies. La Constitución asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, y después sale más abajo que la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación con requisitos bajo condiciones de que el presidente de la República fije para su caso por decreto supremo. ¿Ya? Después dice, me lo voy a saltar porque ya es más chico, es decir, cuando el Estado puede a través de sí mismo directamente o por sus empresas hacer aquello respecto, esto se refiere en realidad a la minería y a las explotaciones de petróleo y ese tipo de cosas que no puedan hacerse a través del sistema de concesión. Es decir, cuando ya no la asociación pública o privada esté imposibilitada, entonces en ese caso se puede meter el Estado, ya sea directamente o a través de sus empresas públicas. Lo que nuevamente nos dice es que la capacidad del Estado de operar no está prohibida, pero tiene un estándar, una vara alta, que tiene que pasar por el escrutinio de que el sector privado en realidad no puede hacerlo, ¿ya? O es difícil o imposibilitado hacerlo a través del sector privado. Después, esta es otra cosa, o sea, eso es como en los términos de límite. Después viene todo el mazazo de la ley o de los controles sobre las empresas públicas y establece el artículo 52 cuando le da competencia a la Cámara de Diputados, dice que se pueden crear comisiones investigadoras a petición de 1/3 de sus miembros de la Cámara de Diputados, despachar citaciones y solicitar antecedentes, los ministros de Estado, los demás funcionarios de la administración y el personal de las empresas del Estado. Es decir, las empresas del Estado están susceptibles de ser investigadas a través de la facultad que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados para ello. Después dice también en el 58 que los cargos de diputados y senadores son únicos, incompatibles entre sí, con todo empleo o comisión con fondos recibidos por el Estado. Y más adelante sale que los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sea ad honorem en las entidades fiscales, o incluso en las entidades fiscales autónomas, semifiscales, o en empresas estatales en las que el Estado tenga participación con aporte de capital. Es decir, nadie que esté en la Cámara de Diputados o que sean congresistas pueden estar en una empresa o ser director de una empresa pública. Eso empieza a crear ciertas varas respecto de los posibles vínculos que pueda existir entre el ejercicio del poder legislativo con el rol de las empresas públicas. Después el 63 dice, que es cuando establece qué cosas son materias de ley. El número 9 dice, las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en las que éste tenga participación puedan contratar empréstito, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado o su organismo de empresa. Es decir, las empresas del Estado tienen que contar con la facultad legal para poder endeudarse. Eso está a nivel constitucional, cosa que para mí igual fue una sorpresa. Yo sabía que tenían que tener ley, como vamos a ver, pero no sabía cuándo se había elevado a rango constitucional, que es un estándar súper alto. También dice que corresponde al presidente de la República la iniciativa exclusiva cuando, en el número 2, se vayan a crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales o semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, ya sea suprimirlo y determinar sus atribuciones o funciones. ¿Ya? Es decir, solo en el fondo cuando uno quiera crear una empresa del Estado lo tiene que hacer con iniciativa exclusiva del presidente. No solamente basta una ley con quórum calificado, sino que además la iniciativa para hacerlo es del presidente, no lo puede hacer el Congreso. ¿Ya? Bueno, y después está el número 3, contratar empréstitos, celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado de las entidades únicos,
fiscales, semifiscales, autónomas de los gobiernos regionales o de las municipalidades y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses y otras cargas financieras, cualquiera sea establecida en favor del fisco de organismos, entidades respectivas. Esto está limitado bastante lo que puede hacer. Finalmente, el Banco Central tiene una limitación y dice que no podrá efectuar de manera alguna otorgar garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, su organismo o su empresa. Es decir, si una empresa pública emite un bono de deuda, de crédito, que lo pueden hacer, pero que obviamente ya vimos que tiene que pedir autorización para hacerlo, en el caso que lo haga, entonces nunca el Banco Central va a poder comprar esos títulos, ¿ya? Está limitado entonces la capacidad del Banco Central de adquirir esa deuda. Y después, más adelante, se establece en el 115 que la ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas jurídicas o naturales a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares. Es decir, se autoriza entonces que para efectos de desarrollo regional sí puedan vincularse con los gobiernos regionales, sin requerir, ¿cómo se llama?, algo muy alto, siempre que haya una ley que los autorice. Y después, entonces, el nuevo cargo que se creó del gobernador regional también se establece la incompatibilidad como la que tenían los diputados y los senadores. Se establece entonces en este artículo, en el 124, que el cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuido con fondos del fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales, autónomas, bla, 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 y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes, las funciones o comisiones. ¡Ay, mi perrita llegó! Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directorio o consejeros, aun cuando sean ad honorem en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales o en las que el Estado tenga participación o aporte de capital. O sea, si nosotros miramos esta forma de establecer, de tratar la constitución a las empresas públicas, vemos que le pone una vara alta para ser creada, las permite, las deja sin embargo circunscrita a la potestad del presidente, como la iniciativa exclusiva, limita cualquier posibilidad de matrimonio espurio entre el Congreso o los altos cargos de ejercicio del poder, como los gobernadores regionales o los diputados, para poder ingresar a las empresas públicas a nivel directivo. Y después, interesante, también se refiere cuando ahora que se creó la reforma, la última reforma de la reforma constitucional, se estableció que los funcionarios públicos y las personas que trabajan en empresas públicas pueden hacer uso del permiso sin goce de sueldo si es que van a servir como convencionales, ¿ya? Con algunos de los otros requisitos. Entonces, la forma en que la Constitución trata a las empresas públicas es una realidad posible, pero acotada, con alto nivel de consenso y bastante aislada del ejercicio del poder, ¿ya? La pregunta que yo me hago, entonces, ¿esto es una cosa histórica o surge solamente a partir del 90, del 80 con esta Constitución? Y como vemos, el acuerdo político fue elevando ciertos niveles de controles y de supervigilancia a nivel constitucional mucho más tarde en el tiempo. Porque las normas, por ejemplo, del empréstito y de limitar por ley la capacidad de las empresas públicas de suscribir deuda y su vínculo en el fondo con el Ministerio de Hacienda, toda la parte fiscal, el dominio fiscal de las empresas públicas, ya venía de legislación a partir del año 75, con el decreto ley 1269 o 63 y con la reglamentación de las cosas fiscales del año 85 que fueron modificadas posteriores. Entonces, en realidad, lo que uno observa es que la Constitución en realidad vino a reflejar lo que parecía ser necesidades imperiosas, como acotar el espacio de acción del Estado con un nivel
de acuerdo político importante, y eso está establecido en el quórum, pero además con un gran grado de manejo desde la perspectiva fiscal, dándole al presidente la iniciativa, y después aislando a las empresas públicas de la posibilidad del ciclo político y de lo que se llama, en la terminología habla de la política cuasi fiscal. Y eso es decir, que en vez de hacer política fiscal y establecer definiciones respecto de lo que como Estado va a ser el fisco, lo hacemos a la mala a través de las empresas públicas sin pasar por el Congreso, usando a la empresa pública como una especie de brazo del Estado, pero de manera totalmente opaca, porque no pasa lo que ocurre en una empresa pública por el Congreso, porque se supone que son autónomas. Entonces solamente pasa o se discute en el Congreso cada vez que un aporte fiscal va a ser destinado a una empresa pública. Cada vez que el fisco le tiene que pasar plata a una empresa pública, tiene que ser por ley de presupuesto u otra. Y por lo tanto, ese es un nivel de transparencia súper alto que se establece respecto de las finanzas públicas de las empresas públicas. Pero si nosotros facultamos a que la empresa pública haga política cuasi fiscal, es el peor de los mundos, porque en el fondo le quitamos autoridad al Congreso para definir dónde y cuánto plata queremos que se destine en una empresa pública. Entonces, no se trata de que las empresas públicas no puedan ser una herramienta de implementación de políticas públicas, sino que el vehículo para que una empresa pública se pueda transformar en un implementador de una política pública tiene que ser una ley, tiene que pasar por el Congreso. Y habiendo una ley y estando claro cuáles van a ser los mecanismos de financiamiento, entonces se le dice a empresa pública, hazlo. ¿Ya? Entonces yo creo, por eso decía, quería como comentar un poco a lo que había dicho Diego al principio, que no tiene que ver esto si la empresa pública tiene que ir a pérdidas o no a pérdidas, sino que las reglas de gestión y administración de la empresa tienen que ser total y absolutamente transparentes y iguales a las que enfrenta una empresa privada, porque la empresa pública necesita un subsidio, el subsidio tiene que ser a la actividad económica y no a la empresa. Y cuando queremos que el subsidio sea a la empresa, tenemos que justificarlo, ¿ya? Entonces, si tratamos de un sector regulado, como por ejemplo el agua, regulamos las tarifas del agua y hacemos que las empresas funcionen en ese sector regulado, y ahí da lo mismo si es pública o privada. Pero si hay alguna actividad que realmente nadie más la va a poder implementar y la tiene que realizar, o lo queremos que la realice una empresa pública, entonces el gobierno y el Congreso tienen que definir cuál es el monto del subsidio para esa política, ¿ya? Y entregarse de manera transparente y que la empresa pública simplemente sea el vehículo para implementarla y no que use su capital y deprecie su capital para ejercer de manera oblicua una política pública, porque es ahí cuando se presta para eso que decía Diego, que es cuando las empresas públicas en el fondo son un vehículo de lo que en inglés se dice cronism, o sea, como yo la utilizo para el clientelismo o para un propósito político de alguna subcomunidad que puede ser ya sea interna, como los empleados de una empresa pública, o algún sector interesado que usa la empresa pública para sus beneficios particulares y se desnaturaliza en la función de la empresa pública. Por lo tanto, respecto de la definición de la Constitución, yo creo que tiene que ser bastante exigua la Constitución en referirse a las empresas públicas, y tiene que ser un poco en el espíritu, con algunas diferencias más o menos que pueden ser acordadas, pero en el espíritu de lo que tiene la Constitución del 80, donde solamente eleva rango constitucional aquellas cosas que parecen ser efectivamente cruciales. Yo no creo que sea, por ejemplo, respecto de lo que dice la Constitución, que sea necesario establecerlo a nivel constitucional, son estas incompatibles o los gobernadores regionales. Yo creo que bastaría con una ley que establezca que todo funcionario público de determinado nivel para arriba, o miembros del Congreso o del Poder Judicial, no se pueden sentar en un directorio. ¿Para qué lo vamos a subir a la Constitución? Eso me parece una exageración. Terminó entonces su presentación, ¿cierto?
Sí, terminé mi presentación. Perfecto. Muchas gracias, profesora Bernardita Escobar, ¿eh? Ahí con la Constitución en mano, mostrándonos lo que ocurre con las empresas públicas. Es un ejercicio que nos ayuda bastante a vislumbrar aquello. Bien, vamos a pasar a las preguntas y los panelistas van a tener de 3 a 5 minutos para responder estas preguntas que nos han llegado. Somos un gremio bastante moderno, nos han llegado a través de preguntas por WhatsApp, preguntas a través del chat y las hemos sistematizado para hacérselas a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con el profesor Diego Barría. Profesor, durante los últimos años nos dicen, las empresas del Estado se han visto como cajas pagadoras de favores políticos. ¿Cómo cree usted que este problema deberá resolverse en una nueva constitución? Algo ya nos mencionaba la profesora también en su exposición. Ello, puesto que muchas empresas en Chile van a pérdida y no conocemos su contabilidad, no están afectas a la ley de transparencia y otras, en vista de estos favores políticos que se pagan. Por ejemplo, hay un caso que nos menciona aquí un asistente, el caso de Televisión Nacional de Chile sobre ley de transparencia y otros. Esa es una primera pregunta para el profesor Diego Barría. Una segunda pregunta dice relación, desde el punto de vista histórico, ¿cómo visualiza usted de manera prospectiva a la nueva empresa pública en una nueva constitución, sus roles, áreas estratégicas? Esas son dos preguntas que van hacia el profesor Diego Barría. Para el profesor Francisco Castañeda, las siguientes preguntas. ¿Cómo cree usted, profesor, que se materializará la gestión de las empresas públicas tras la pandemia? Usted nos ponía el caso de Codelco, pero acá es un poco más extensa la pregunta. Volveremos a los temas donde la empresa del Estado deba tener un rol relativo a cumplir con funciones que den techo, salud, energía, transporte y alimentación a la población. Y en vista de esa situación, ¿cómo vislumbra usted la entrada de capitales privados, ya que nos hablaba sobre este hecho de Codelco? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta para el profesor Francisco Castañeda es la siguiente, que también nos las hacían por chat. Dicen, existe cierta desconfianza frente a las instituciones. Sabemos que las instituciones gozan de una cierta desconfianza a nivel de sociedad, particularmente con el empresariado en vista de los casos de colusión y otros más. Las empresas no son fiscalizadas, la industria se refiere a la pregunta, y mantienen precios que muchas veces no se relacionan con el mercado. Muchas empresas dicen que van a pérdida, particularmente la minería, a través de lo que son sus contratos leyes, pero los sueldos son millonarios y los bonos por término de conflicto de sus trabajadores también. ¿Cómo imagina usted, profesor, el marco normativo de las empresas del Estado? ¿Es necesaria la subsidiariedad en una nueva constitución? ¿Es necesaria la participación total del Estado en un 100% o relativa con participación privada? Esas son las dos preguntas para el profesor Francisco Castañeda. Y finalmente, para la profesora Bernardita Escobar, vienen las siguientes preguntas. Profesora, dicen, ¿por qué cree usted que a pesar de las oleadas neoliberales que han impactado en Latinoamérica, particularmente también en Chile, las empresas públicas se han resistido a ser privatizadas? Tenemos el caso de EFE, Correos de Chile, ENAP y otras que usted mencionaba en su presentación. ¿Cree usted que estamos ante una nueva era donde tras la pandemia y la nueva constitución las empresas públicas cobren un nuevo rol en la sociedad? Y es en ese sentido también la pregunta que se nos hacía por alguien del público nos dice que es un riesgo que las empresas públicas sean organismos autónomos, tanto más cuanto que muchas de ellas
han sido olvidadas en su historia y actualmente, como lo mencionaba en su presentación, poseen estatutos diferentes y en base a eso se genera esa discusión. Esa es la primera pregunta. Y finalmente, la segunda pregunta es, ¿cree usted que tras una nueva constitución, profesora Bernardita Escobar, debieran o volver a crearse nuevas empresas del Estado, es decir, ampliarse un rol estatal en torno a este tema, junto con la mano del sector privado? ¿Cuáles son las principales brechas o trabas que usted ve a este respecto, particularmente porque vienen desafíos que no solo con la pandemia, sino que también con el medio ambiente, la crisis energética, el agua y otros más, vamos a tener que vivir como sociedad? Y que en este sentido el sector privado probablemente no dé abasto en eso. Esas son las preguntas que nos han hecho, están bastante interesantes. Entonces, le voy a dar la palabra al profesor Diego Barría Traverso. Francisco podría empezar. Yo voy a comenzar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, profesor. Ya, sí, hay una pregunta que me hacen respecto al capital, a la nacionalidad del capital. Por ejemplo, en el caso, de la empresa china estatal, que está comprando los activos eléctricos, ¿verdad?, de un monopolio natural regulado, en el cual habían inversionistas italianos y españoles. Y uno dice, bueno, viene una empresa estatal china, y aquí lo importante y que se tiene que reforzar, ¿verdad?, el marco regulatorio, los tribunales de la libre competencia, ¿verdad?, la Fiscalía Nacional Económica respecto a integración vertical en el sector eléctrico que permite una doble marginalización en los precios contrario, ¿verdad?, al interés público, de modo que tengan una rentabilidad normal sobre el capital. El primer punto, si, como decía Deng Xiaoping, ¿verdad?, lo importante que el gato case ratones y da lo mismo el color del gato, para en el fondo ponerlo en contexto. Ya dentro de la misma pregunta, y algo que también menciona Bernardita, digamos, yo Bernardita soy un poco más escéptico, ¿verdad?, de estas normas que el parlamentario no puede ser director. Eso es lo mínimo, eso es de un desde, digamos. La experiencia en el sector público, ¿verdad?, de muchas personas, y mía en particular, es que hay una macro corrupción muy fuerte, que se cumplen las leyes. Dice, mira, por ejemplo, un ente autónomo del Estado, una universidad es autónoma, ya es autónoma, y luego eso se traduce, claro, se aprueba la ley, los recursos van para gratuidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, para un subsidio para electrificación rural, ¿verdad?, para agua potable para una comunidad pobre, pero luego cómo se administra, cómo se fiscaliza, cómo se controlan esos recursos, yo creo que estamos años luz en Chile, ¿verdad?, porque estas leyes son un desde, que el parlamentario, que el diputado, que el gobernador, ¿verdad?, y está muy bien. Yo creo que es y tiene que ser, pero cuando uno ve al interior de las instituciones, hay un concepto en finanzas que se llama atrincheramiento de los gerentes. ¿A qué se refiere? En empresas con propiedad diluida, los gerentes se transforman en dueños de la empresa y toman decisiones. Eso sobre todo en multinacionales norteamericanas, pero en el Estado ocurre el atrincheramiento de los personeros de turno nombrados por el gobierno. ¿En qué sentido? Que rinden tienen poca contability, se sienten autónomos, la ley de autonomía que le entrega el Estado es muy fuerte, no dan de alguna manera no explicitan su acto, se toman decisiones arbitrarias, la posibilidad de llevarlo a un tribunal es mínima, ¿verdad? Y eso observan muchos ciudadanos. Entonces, yo estoy de acuerdo, existe un concepto ideal de regulación, que es lo que plantea Bernardita, está muy bien, pero yo insisto que ese es un desde, y ahí no se va a producir el fraude, no se va a producir la estafa, por llamarlo de una manera muy grotesca, se va a producir en el microdiseño, en la institución a nivel interior, cómo se producen esos canales de corrupción, y eso es muy fuerte, digamos, y afecta a las instituciones y la credibilidad del Estado, ¿verdad? Hay una pregunta que me plantea por ejemplo, los temas ambientales, por ejemplo, Codelco es uno de los principales contaminadores, ¿verdad?, en Chile.
¿Ya? Entonces, esto no es la empresa privada buena o mala y la empresa estatal buena o mala, digamos, no. Hay que analizarlo con pragmatismo y en contexto. Por ejemplo, los casos de colusión, ¿verdad? En el mercado, eso, de alguna manera, si alguien dice, bueno, ha existido eso, una Fiscalía Nacional Económica, se demoró, pasaron unos años, están las multas, a veces han rebajado las multas, parte de la corrupción, ¿verdad? Que hemos visto, por ejemplo, en algunos casos, en los últimos mega casos, pero hay una presión de la sociedad porque esto se clarifique, ¿verdad? Y el sector privado, nos guste o no, está arriba de la pelota y hay más control social. No digo que estamos llegando a un óptimo de país desarrollado, pero hay un mayor control social. Pero respecto a empresas públicas, por ejemplo, lo que mencionan de Televisión Nacional, lo que uno sabe de muchos entes autónomos del Estado, se resguardan, se protegen en estas leyes de autonomía, donde no quieren rendir de alguna manera todos los actos que realizan en términos administrativos, y eso de alguna manera las personas dicen, bueno, si estos son recursos públicos, ¿por qué no son transparentes? ¿Por qué la toma de decisiones no son transparentes? Aunque la aprobación de recursos desde el Parlamento hacia diferentes entes autónomos estatales es transparente, se asignan los recursos para esto, pero luego el manejo me refiero en la cocina interna, aún queda mucho por hacer. Solamente un dato, los municipios siempre son deficitarios en Chile, aproximadamente el 1% del PIB, hay algunos que lo hacen muy bien, otros muy mal, bajo el pretexto que no tienen recursos, uno no sabe si están gestionando bien, si están gestionando mal, faltan los incentivos, y uno también sospecha que hay un bolsón de corrupción que de alguna manera también ahí ocurre. Entonces, mi mirada es pragmatismo, las leyes están ahí, las leyes de alguna manera no se cumplen, se pasan por el lado, pero una vez llegados los recursos a las instituciones, es una caja negra y aún es muy difícil saber porque se tiene que modificar la ley para no permitir autonomía. Solamente un dato, en algunas instituciones fiscales, el gerente de finanzas o vicerrector de finanzas lo menciona el rector o el gerente general, y uno dice, bueno, ¿qué independencia va a tener ese vicerrector de finanzas, ese gerente de finanzas, si lo nombra el rector? Cero. Cero. Tiene que aprobar todas las pirámides que le manden a construir. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una universidad austríaca? Ese gerente de finanzas, ese vicerrector de finanzas es nombrado por la alcaldía, la municipalidad. No responde al rector, ni al director, ni al gerente general. Trabaja con él, estrechamente en el fondo con él, tiene que hacer que la institución funcione, pero tiene independencia de quien lo nombra. Eso en Chile aún sigue siendo un tema de pequeños reyes, ¿verdad? Y zares, y es muy difícil controlar. Las leyes que menciona Bernardita, yo estoy totalmente de acuerdo, pero insisto, creo que son desde. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Francisco Castañeda. Vamos a darle el pase a la profesora Bernardita Escobar, que también nos va a responder en estos momentos. Profesora. Gracias. Mira, sobre el riesgo de que sean autónomas, que un poco lo que decía Francisco, yo creo que hay dos cosas. Uno, la empresa tiene que ser autónoma, tiene que tener un gobierno corporativo que regule efectivamente lo que va a ser, lo que hace la empresa y no los gerentes. Yo creo que esa distinción es importantísima. Se tiene que existir un directorio que sea responsable de la gestión de la empresa, y el gerente general simplemente es el ejecutor, y para que eso ocurra, tal como lo plantea la OECD, el gerente general tiene que ser despedible y contratable por el directorio. Eso es una de la esencia de la responsabilidad. Y en el caso chileno, que no siempre está en todos otros países, los directores de las empresas de sociedad anónima responden con su patrimonio ante cualquier decisión que sea, que haya una responsabilidad, una negligencia obvia, ¿ya? Y por lo tanto, de ser requeridos, las actas de los directorios pueden ser pedidas por la, digamos, en una cosa judicial, pero tal como otra empresa, una sociedad anónima, cualquier hijo de vecino no puede ir a pedir el acta del directorio, hay que ser accionista y te dejan acceso a la, a las actas en un periodo determinado antes de la Junta General de Accionistas, ¿ya? En este caso, la diferencia es que el accionista de la empresa pública, el dueño de la empresa pública, es el gobierno.
que representa a los ciudadanos, pero no son los ciudadanos, ¿ya? Es el gobierno que representa a los ciudadanos. Y por lo tanto, lo que sí hay que mejorar son todas las normas de transparencia adicionales a las que tiene una empresa privada, que debe cumplir una empresa pública, y en eso tiene toda la razón, Francisco, que las empresas públicas han mostrado, o alguno de tus personas que te hizo preguntas, han mostrado una actitud muy deficiente, una conducta muy deficiente de rechazo, de atrincheramiento, en que no han querido revelar aquello que la ley finalmente terminó obligándolo, y el caso de F fue uno de los primeros que se negó ante un requerimiento por ley de transparencia a decir cuánto ganaban los gerentes, se negó a decir que tenían que reflejarlo alegando de que eran empresas sociedad anónima y que se regían por la ley de sociedades anónimas y por lo tanto no estaban obligados a decir aquello, y pelearon, patalearon, llegaron hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema después de 10 años le dijo, no, usted tiene que decir eso, usted lo tiene que decir. Y después la ley estableció, incluso para las sociedades anónimas, que están obligadas a reflejar cuánto le pagan a los directores y a los gerentes generales y a cuánto se gasta en el resto, digamos, en remuneración. Todas las sociedades anónimas, desde las últimas modificaciones, ahora están obligadas a mencionar, a revelar aquello, y las empresas públicas ya no pueden restarse. Pero tampoco es obvio cuántos estándares adicionales de transparencia tienen que cumplir las empresas públicas respecto a ciertos aspectos empresariales o de manejo de gestión, porque en el fondo también puede ser usada por competidores o estratégicamente por otras personas en el mercado respecto de algo que esas empresas o competidores o operadores dentro del mercado no tienen que cumplir, porque no están obligados a hacerlo como sociedad anónima. Entonces el equilibrio de transparencia y de balance es delicado, pero es obvio que el estándar de accesibilidad a la información que tiene una empresa pública tiene que ser mayor a la de una empresa privada, y desgraciadamente esto se va haciendo a tumbo, ¿ya? Van apareciendo escándalos y se van haciendo nuevas modificaciones, pero partir por tratar, como lo fue en el principio, una empresa pública como si fuera un órgano de la administración, es matar a la empresa pública de origen, porque no va a poder hacer con las normas de la administración pública una función económica, o sea, no se puede, sencillamente no se puede, pero el oscurantismo y la opacidad tampoco son un buen consejero. Ahora, eh, ¿cuáles son los desafíos que tiene que tener una empresa pública post pandemia? ¿O tienen que haber más empresas públicas? Yo no parto de esa premisa, yo creo que la necesidad tiene que ir discutiendo y mostrándonos cuál es el mejor vehículo para lograr acometer esos desafíos. En algunos casos especiales podrá ser una empresa pública, pero en otros a lo mejor es un subsidio para que una empresa privada haga algo que necesitamos, que digamos que como sociedad consideramos que es prioritario. No para eso vamos a crear un aparato que a lo mejor que es innecesario. Distinto, por ejemplo, el caso de FOINSA. FOINSA no lo puede hacer un tercero. Es obvio que tiene que ser una empresa pública la que se encargue de administrar y de gestionar esos recursos. Por lo tanto, yo creo que los desafíos post pandemia van a ser múltiples, pero el vehículo para resolver esos desafíos escasamente van a necesariamente ser crear nuevas empresas públicas, pero sí posiblemente las empresas públicas pueden ser un vehículo útil y necesario para implementar determinadas políticas públicas que vayan a ser financiados con el erario público, pero no con el capital de la empresa, ¿ya? Entonces yo creo que hay que ser, como decía Francisco, pragmático. Y eh, la constitución que tiene que decir en esto, probablemente lo vamos a conocer en un año y medio más, pero yo creo que las cosas básicas, ¿ya? Porque después cambiar la constitución puede ser un, un, un queso, y la verdad es que la empresa pública tiene que ser útil para la función que uno quiere que acometan y no ponerle 500.000 varas, pero tampoco por el hecho de no ponerle 500.000 varas, generar una cosa que pueda ser completamente eh, indeseable desde la perspectiva del ciudadano, que esté pagando sueldos que no se condicen con la realidad, pagando indemnizaciones ridículas, y todas esas cosas que pasaron y han pasado con empresas públicas las hemos ido aprendiendo en democracia, a medida que vamos poniendo mayores mayores eh, regulaciones de transparencia y de acceso, pero es imposible pretender saberlas a priori. Yo creo que vamos a tener que estar acostumbrados a ir viendo algún par de porrazos en el futuro,
como lo que pasó ahora con Nelson Pizarro y lo que se está discutiendo en tribunales, que de alguna manera nos debiera dejar relativamente tranquilos. O sea, la institucionalidad no es tan mala. Siempre vamos a tener que depender por los porrazos, pero yo creo que suponer que la empresa pública es el vehículo para solucionar todos nuestros problemas es partir equivocado, porque la empresa pública es simplemente un instrumento. Y a veces no es el mejor instrumento, y a veces sí. Perfecto, muchísimas gracias, profesora, por estas respuestas a los asistentes. Profesor Diego Barría, por favor. Gracias. Bueno, antes de entrar a las preguntas, quizás me expresé mal, no, a lo que me refería con el tema de los déficits de las empresas públicas, a lo que me refería es que una empresa sea deficitaria no per se debe ser considerado un signo de mala gestión. Habiendo dicho eso, obviamente, si es que hay déficit, como bien dice Bernardita, eso, claro, el déficit debe cubrirse con un subsidio y eso tiene que estar aprobado por una ley. O sea, dicho de otra forma, si vamos a aceptar déficit, tiene que ser porque hubo una decisión social en ese sentido y porque ese déficit se justifica para cumplir cierto fin. Ahora, eso, pero que haya déficit per se, a mí no me asusta si es que se cumple un fin social y eso está determinado previamente a través de la institucionalidad que debe ser así. Ahora, respecto a las preguntas, me da la impresión que lo siguiente, a propósito de la discusión sobre cómo se ha avanzado en materia de empresas públicas en los últimos años, yo creo que tras la dictadura quedaron algunas empresas en manos del Estado y en consecuencia se empezó a ver cómo administrarlas y una solución fue precisamente mejorar los estándares acoplándose a normativa como por ejemplo la de la OCDE, pero lo que no se ha discutido y quizás esto es un buen momento para discutir es si vamos a tener nuevas empresas públicas, ¿para qué las vamos a tener? Y las que tenemos, ¿para qué las tenemos? Porque si esa discusión no se aclara, empiezan a surgir una serie de problemas, como por ejemplo me preguntaban respecto a TVN. TVN está en una crisis financiera severa, pero porque tiene que competir en una industria que cambió completamente respecto a lo que era la industria audiovisual cuando surgió la televisión. Yo dudo que haya una respuesta pública respecto a por qué tener una televisión pública compitiendo en financiamiento con los privados. Sí hay una cierta claridad respecto a que tiene que haber televisión pública, pero no se ha resuelto la segunda pata. Si tenemos televisión pública, dotémosla de un contexto para que pueda desarrollar esa función y no tenga que cumplir fines culturales al mismo tiempo que se tiene que autofinanciar. Eso ya demostró TVN que no resulta. Entonces yo creo que hay un espacio para discutir cuál va a ser el rol de las empresas públicas que ya tenemos, si es que vamos a tener otras, qué fin van a cumplir. Claro, respecto a que son cajas pagadoras, sí, por supuesto que de favores, claro, lo que podemos ver es que en ocasiones los directivos de empresas que se seleccionan parecieran responder más a lógicas políticas que a otro tipo de lógicas. Entonces, esa es otra cuestión que debiera tratarse. En la época de oro de la empresa pública chilena, estas formaron cuadros directivos que conocían muy bien el sector y trabajaban con carreras de largo plazo y que sobrevivían a cambios de gobierno en épocas en que los cambios de gobierno eran más dramáticos que lo que tenemos ahora. Entonces, claro, que quizás
debiera haber otra discusión respecto a esa materia. Si ya hubo una reforma de alta dirección pública, entiendo que también se han hecho avances en términos de gobierno corporativo, pero aún así, el cambio de gobierno, hay un cambio de los cuerpos directivos de las empresas. Quizás eso es una materia que debiera discutirse. Y ahora, sobre cuál es el rol de la nueva empresa pública en el futuro, sí, yo estoy de acuerdo con Bernardita y con Francisco que hay que tener un enfoque pragmático y no hay que enamorarse de la empresa pública. Ahora, sí me da la impresión que frente a nuevos problemas, los problemas ambientales han paralizado bastantes proyectos y quizás la empresa pública tenga un rol ahí, no tanto para resolver el problema ambiental, pero sí para darle cierta legitimidad a algunas inversiones. De hecho, en un momento cuando el proyecto Patagonia sin represas no podía avanzar, se discutió si se creaba una carretera eléctrica estatal. Y muy probablemente siendo estatal, las presiones bajen un poco. Y a propósito de lo que decía Francisco en relación a la columna de Matamala, uno podrá estar de acuerdo no con Matamala, pero me da la impresión que ante la irrupción de empresas estatales que se internacionalizan y que invierten en otros países, podría llegar a ocurrir, no estoy diciendo si lo considero malo o no per se, pero podría empezar a ocurrir un cierto debate en términos geopolíticos sobre la conveniencia de la participación de ciertos capitales extranjeros, sobre todo estatales extranjeros, en algunos ámbitos, y eso probablemente quizás podría, no sabemos cómo va a discurrir eso en el futuro, pero podría abrir quizás cierto espacio para que las empresas públicas jueguen un rol. Solo un ejemplo, y con esto cierro para graficarlo. Y la línea aérea nacional se creó en 1929 por iniciativa de Arturo Merino Benítez, y la principal preocupación que tenía Merino Benítez eran las pretensiones de Panagra, una empresa norteamericana, de hacer vuelos de cabotaje en Chile. La respuesta chilena fue una legislación absolutamente restrictiva para que los privados hicieran vuelos nacionales y una empresa estatal que cumpliera ese servicio. No sabemos qué va a pasar, pero probablemente si ya están apareciendo estas discusiones, pueda aparecer en el debate esto y podría ser un posible rol de la nueva empresa pública en el futuro. Eso, y gracias Andrés, gracias por la invitación y un gusto participar en este tipo de actividades y discutiendo cuestiones que son importantes y que no siempre aparecen en el debate. Muchas gracias, profesor Diego Barría. Bueno, ya siendo las 19:04, les damos las gracias a todas y a todos por vuestra participación en este segundo ciclo del seminario organizado por el Colegio Profesional de Administradoras y Administradores Públicos de Chile, en conjunto con la carrera de Administración Pública de la Universidad del Paraíso y el Observatorio para la Gestión y Análisis Político de la misma escuela. Agradecemos muy sinceramente a nuestros expositores por su tiempo y dedicación y por acompañarnos en esta jornada. A la profesora Bernardita Escobar, que ha tenido que hacer en este momento, a Francisco Castañeda y al profesor Diego Barría. Finalmente, los dejamos invitados al tercer ciclo de este seminario, el jueves 17 de diciembre a la misma hora, y cuyo foco será la función pública en una nueva constitución. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Hasta pronto.